Estamos hablando de la revolución contra la desaparición del dinero efectivo en España. Es criminal y es para controlarnos. Señor Vera, ¿quieren quitar el dinero efectivo? ¿Para qué? Cuéntenos. Vamos a ver, quitarle dinero efectivo va a depender de la ciudadanía, ¿no? En la medida en que los ciudadanos lo permitamos, pues desaparecerá el dinero en efectivo. En la medida en que no lo permitamos, pues probablemente no. Fíjese que ya estaba previsto que desapareciera el dinero en efectivo, por ejemplo, en Suecia, y sin embargo tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? En los países escandinavos prácticamente no se usa ya el dinero en efectivo. Y a mí sí que me parece, han surgido diferentes asociaciones ahora en defensa del dinero en efectivo, porque sí que es verdad que nos da una cierta libertad. No es que tengamos una barbaridad de libertad, pero sí que, no sé, si tú quieres darle algo de dinero a tu hija, por ejemplo, pues no sé, o a un familiar por algún problema, nadie tiene por qué saber que tú efectivamente se lo has dado. Y sin embargo, el día en que se implante todo en digital, ese grado de libertad, aunque sea mínimo, lo vamos a perder. Pero bueno, aquí ya no solamente está en cuestión el tema del dinero online. Aquí la operación que se está trabajando es la del euro digital, que es el euro que van a imprimir los bancos centrales y que no va a pasar ni siquiera por los bancos. Es un dinero que imprimen directamente o que facilitan, mejor dicho, directamente los bancos centrales. Cuando eso al principio será una prueba, etcétera, etcétera, cuando eso se extienda, usted quiera o no, no habrá dinero en efectivo y todo será digital. Y en ese caso yo creo que sí estaremos en una situación de mucho mayor esclavitud desde el punto de vista del control que se puede hacer de la ciudadanía, porque se va a saber en cualquier momento dónde estás, qué haces y qué es lo que has pagado, porque todos tus actos van a ser controlados. Esto ya, por cierto, en China casi es así. Pues amigos, increíble, seguiremos hablando de este tema porque es muy preocupante, pero antes de irnos a publicidad yo quiero que comenten esta noticia porque sale día sí, día también la señora Yolanda Díez presumiendo de su gestión en temas de datos sobre el paro y es una auténtica mentira porque lo único que hace es manipular los datos. Atención lo que dice esto, los datos oficiales desvelan que hay 1,4 millones de parados más que los que dice Díaz. Señores, es que a ver si salimos de este engaño constante, que hay 4 millones de parados en España y lo peor de todo que no hay gente para trabajar. Señor Requena, bueno, pues estos datos, lógicamente, es por un control de las instituciones que hacen que blanqueen todo. El CIS, los datos del paro, los datos económicos, etcétera. Estamos viviendo en una gran mentira, ¿no? Bueno, efectivamente, una gran mentira y un infierno fiscal insoportable que se ha cargado la clase media. Lo que hace con la reforma laboral Yolanda Díaz es hacer el invento de los fijos discontinuos, que no sabía ni cómo explicarlo acordado, y que el Partido Popular le ha preguntado en multitud de ocasiones, sesión de control tras sesión de control, que sacase a la luz y nos contase la verdadera cifra de parados discontinuos y la verdadera cifra de desempleados que había en nuestro país. Y nunca ha sido capaz de darnos el dato cierto y tenemos que acudir a este tipo de datos prospectivos en los que se acercan con cierta verosimilitud a cuál es la realidad. Dicho eso, esto evidencia lo que nosotros llevamos denunciando mucho tiempo y es que el gobierno nos tiene una política de palabrería donde somos el país 20 de 27 de mayor desigualdad en la Unión Europea y donde nos han endeudado con 435.000 millones de euros adicionales y desde 2018 el aumento de los impuestos que nos ha sometido Pedro Sánchez es increíble porque necesita financiarse y subfinanciarse. Es decir, nos hemos sobreendeudado en 435.000 millones de euros adicionales para crecer solamente, según las cifras, en torno a los 320.000 millones de euros. Es decir, estamos en un déficit de crecimiento de más de 100.000 millones de euros. Esos son datos macro, pero esto significa que este gobierno se sustenta exclusivamente endeudando a las generaciones presentes y futuras, dándole a la máquina de imprimir lo que hace con el doble efecto negativo. Primero es la inflación terrorífica que nos empobrece cada día más a los ciudadanos y segundo es el que tengamos
tenemos que aumentar los impuestos para seguir financiando esa deuda que se está generando, simplemente para estar un día más. ¿Y a qué destina el gobierno? Al crecimiento, al desarrollo de infraestructura, a reducir la desigualdad, a la convergencia entre españoles. No, es una reinterpretación, termino, del progresismo y de una política socialista. Y es que en este caso es el conjunto de los españoles los que tienen que salir al rescate y al socorro de las comunidades más ricas, de los españoles más ricos. Fíjate qué manera de interpretar el socialismo, ¿eh? En lugar de ir para proteger a los más necesitados, a los más pobres o a las clases más humildes, es al revés, ¿no? Pues vamos a explicar exactamente estos datos oficiales cómo han salido a la luz. Dice, datos recogidos por el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social y el INE desvelan que la cifra de paro real de España está en torno a los 4 millones de desempleados. Un número que se obtiene a partir del último registro de parados de febrero del 2025, que es 2.593.449 personas. Hay que se le suma el total de aquellos que no son considerados dentro de este apartado por el negociado que dirige Yolanda Díaz. Personas con disponibilidad limitada, fijos discontinuos inactivos, trabajadores en ERTE o demandantes de empleo, entre otros. En total, 4 millones de personas, es decir, 1,4 millones más de personas que las indicadas oficialmente como paros registrados. Muy rápido, señor Sánchez, con ese tema, porque claro, es de chiste decir una persona que demanda empleo que no lo tengan como una persona que está en el paro. Efectivamente, al final lo que hacen es maquillar las cifras para intentar vender a la ciudadanía que la economía española va mucho mejor de lo que va cuando no es así, ¿no? Entonces, el problema también es que no se contabilizan a los fijos discontinuos como que están precisamente como demandantes de empleo, sino que están en activo cuando no están trabajando en ese momento. Al final lo que hablamos es eso, de que la cifra se dispara hasta los 4 millones y no son los 2,6 millones que dice Yolanda Díaz en cuanto al número de parados. Por eso precisamente vemos que cada vez más, además se ven los datos, que cada vez más la cifra, digamos, de subsidios por desempleo está subiendo, o sea, que al final se corresponde precisamente, si estuviera bajando el paro no tendría que subir el montante de las cifras de subsidios por desempleo, y está provocando precisamente pues eso, que y luego es curioso porque se supone que hay otras vacantes en España que no se cubren, eso es un tema más de la precariedad laboral que vivimos en España y que determinados perfiles técnicos no se están cubriendo precisamente, pero bueno, eso es otra cosa, pero el tema es ese, ¿no? Que se maquillan las cifras precisamente para intentar vender a la ciudadanía algo que no es.